Los últimos días de Sylvia Plath. La escritora y poetisa estadounidense Sylvia Plath se quitó la vida en Londres en febrero de 1963. Detrás dejaba 2 niños pequeños, una obra conmovedora y el sufrimiento de lo que en la actualidad se cree que fue un trastorno bipolar. Plath intentaba superar la separación de su marido, el también poeta Ted Hughes. La escritora Gillian Becker, que fue amiga de Plath durante los últimos meses de su vida, recuerda con estas sentidas palabras los últimos días que compartió con ella. Una fría tarde de febrero en 1963, Sylvia llegó con sus hijos, Frieda y Nick, a mi casa en Montfort Crescent, en Islington, Londres. Ella había llamado antes para preguntar si podía venir, así que la estaba esperando. Nada más llegar dijo que quería recostarse. No me sorprendió. Se sentía deprimida, incluso más de lo que era habitual desde que la conocía, hacía 5 meses. Nos conocimos en septiembre de 1962, poco después de su separación de Ted Hughes. Me daba pena. Yo admiraba y envidiaba su talento. El tiempo que pasamos juntas no fue alegre, pero aún así disfrutaba de su compañía. Ella me había regalado un ejemplar firmado de su libro de poemas El Coloso, y hablábamos de poesía y muchas otras cosas. La conduje hacia el primer piso, a la habitación de mi hija mayor. Mi esposo Jerry estaba en cama con gripe en nuestro dormitorio. Me llevé a los niños a jugar con mi hija menor, Madeleine, a una habitación de la planta baja. Desde entonces el ruido no podía molestar a los durmientes. Nick tenía la misma edad que Madeleine, un poco más de 1 año. Frieda tenía cerca de 3. Sylvia durmió durante 1 hora o 2 y luego bajó a buscarnos. Me dijo, prefiero no volver a casa. Para mí no era un problema que se quedaran. Mis 2 hijas mayores, Claire y Lucy, estaban pasando el fin de semana afuera, así que tenía una habitación para Sylvia y otra para sus hijos. Me dio las llaves de su casa en la calle Fitzroy y me pidió que recogiera algunas cosas, cepillos de dientes, pijamas, su medicación, un vestido, un libro que había empezado a leer. Cuando volví le di la cena y bañé a Frieda y a Nick con Madeleine, y cuando los 3 estuvieron listos para ir a la cama, preparé la cena para Sylvia, Jerry y yo. Había sopa de pollo como remedio para la gripe de Jerry y también pareció sentarle bien a Sylvia. Seguimos con filetes de un carnicero buenísimo de Soho y puré de patatas y ensalada. Sylvia comió con buen apetito. No recuerdo de qué hablábamos, solo que no fue de su situación, no en esa ocasión. Pero después me pidió que me sentara a su lado y me mostró sus frascos de píldoras. Me contó cuáles le ayudaban a dormir y cuáles la mantenían activa por la mañana. Se tomó sus pastillas a las 10 de la noche, pero estuvo parloteando durante 1 hora o más sobre gente que yo no conocía como si fueran amigos comunes. Parecía errática y pensé que era porque se estaba quedando dormida. Pero entonces su tono cambió y habló con energía y emoción sobre Ted y Asha Webby, la mujer por quien la había dejado. Está enojada, celosa, llena de amargura. Ted había llevado a Asha a España. Sylvia deseaba llevar a los niños allí, a algún lugar soleado, lejos del clima helado. Los niños, decía, no estaban bien. Necesitaban ir a algún sitio cálido junto al mar. Le dije que los llevara a ella y a los niños al sol y a la playa para Semana Santa, aunque yo prefería Italia.
Falta mucho para Semana Santa, dijo. Se durmió casi a medianoche y yo pude irme a la cama. Pero 1 hora después, Nick se despertó. Le calenté un biberón y al oír que Silvia nos llamaba, le llevé al niño para que le diera la leche. Frieda también se metió a la cama de su madre. Después de volver a acomodarlos a sus respectivos lechos, Silvia me preguntó si pensaba que era hora de tomarse las píldoras que la despertaban. Le dije que no, era demasiado temprano, pero no podía dormir. Me pidió que me quedara con ella un rato. Me senté cerca con la lámpara apagada. Solo entraba un hilo de luz desde el rellano. Cerraba los ojos, pero de pronto volvía a abrirlos, y una vez incluso se levantó. Vio que yo aún estaba allí y volvió a acostarse como si mi presencia le diera seguridad. Solo me fui cuando me aseguré de que estaba dormida. Por la mañana, después de tomar su medicación y de devorar un buen desayuno, telefoneó a una joven mujer que había prometido venir y quedarse con ella como au pair para ayudarla con los niños, pero había cambiado de opinión. Silvia se pasó un buen rato tratando de convencerla sin éxito. Su médico me llamó por teléfono. Yo conocía al doctor Horder desde mucho antes de conocer a Silvia. Él me dijo que no hiciera todo el trabajo con los niños, que ella debía cuidarlos y sentir que la necesitaban. Así que le pedía que viniera conmigo cuando los llevaba al baño, cuando les preparaba la comida, cuando Nick necesitaba tomar el biberón o que lo cambiaran. Pero ella no era capaz de recoger una toalla o el jabón o una cuchara. Yo me iba, pero entonces ella esperaba que volviera. Tenía que elegir entre dejarlos ir sin bañar, sin comer, sin cambiar o hacerlo yo misma. La mayoría de las veces me ocupé yo. Al día siguiente, al atardecer, Silvia se puso el vestido plateado y azul que le había traído. Se había arreglado el pelo. Casi sonrió. Parecía contenta cuando le dije que estaba hermosa. Me dijo que iba a encontrarse con alguien, pero no me dijo con quién. Dio un beso de buenas noches a Frieda y a Nick. Frieda la siguió hasta la puerta y justo antes de abrirla, Silvia se agachó hasta la niña y le dijo: «Te amo». Supe días después que esa noche se encontró con Ted. Él la trajo hasta casa. No recuerdo a qué hora volvió o si dijo algo. Sí recuerdo que al día siguiente se unió a nuestro copioso almuerzo de domingo con sopa, carne asada, con las guarniciones típicas y queso, postre y vino. Recuerdo que lo disfrutó, le dio el biberón a Nick. Parecía si no alegre, por lo menos no tan abatida. Nos entretuvimos con el café conversando animadamente. Los niños se fueron a dormir y como el vino nos había dejado un poco somnolientos, los tres nos fuimos a descansar hasta casi las 4. Tomamos té. Jerry, que ya se sentía bien, jugó con los niños. El anochecer invernal se acercaba. Claire y Lucy iban a llegar pronto a casa. Yo pensaba cómo hacer para acomodar a todo el mundo. Había 2 habitaciones libres y un baño en el último piso. Estaba tratando que decidir si poner allí a Silvia y los niños o subir a mis hijas cuando Silvia dijo que de pronto: «Tengo que volver, tengo que lavar ropa y una enfermera llamará por la mañana, la misma que vino a ayudarme con Nick cuando estuvo enfermo». Y rápidamente comenzó a recoger sus cosas y a ponerlas en bolsas. En esos momentos parecía animada, casi eufórica, como no la había visto antes. Jerry le preguntó si estaba segura de que quería irse. Ella dijo que sí. Así que la llevó en su auto, un viejo taxi negro londinense al que había quitado el taxímetro por las resbaladizas calles nevadas. Sentado en el asiento del conductor, Jerry no podía escuchar lo que pasaba detrás.
Solo cuando se detuvo en un semáforo oyó los sollozos. Estacionó el auto y se sentó frente a Silvia en la cabina del taxi. Como ella lloraba, los niños comenzaron a llorar también. Él los subió sobre sus rodillas. Le imploró que la dejara traerla de vuelta a nuestra casa. Ella se negó. Se calmó e insistió que continuaran hacia la calle Fitzroy. Entonces la acompañó hasta su apartamento y le prometió que volvería al día siguiente para ver cómo estaba. Jerry volvió a casa y me dijo que Silvia debía haberse quedado con nosotros, que no creía que pudiera arreglársela sola. Sabía que él tenía razón, aunque yo no lamentaba del todo que se hubiera ido. No tenía que seguir siendo una enfermera para ella y sus hijos. Mis hijas no tendrían que renunciar a sus cuartos, no tendría más noches de sueño interrumpido. Y la compasión desgarra el corazón. Por esos sentimientos tuve remordimiento durante mucho tiempo. En la mañana del lunes, a eso de las 8, sonó el teléfono. Contesté y el doctor Horder me dijo que Silvia había metido la cabeza en el horno y se había ido.